Concluimos ahora la presentación de la Hacienda de la Florida con una reseña histórica de la participación jesuita. Espero sea de su agrado. Fuera del casco se levanta una era y más lejos una serie de columnas alineadas, hasta de una altura de 6 metros, que deberían sostener un tubo de conducción de agua desde la barranca de los Oréganos. Al parecer no fue concluida tal obra. Además, en la parte posterior del casco existen las ruinas de las caballerizas, con comederos y patios extensos, y al frente unas bases de un antiguo portal que resguardaba la fachada principal del conjunto. Ahora daremos de manera somera algunos datos históricos de tan importante inmueble. De la investigación de Tovar Pinzón extraemos varios datos correspondientes a esta hacienda de la Florida. Tovar Pinzón realiza un estudio sobre el valor general de las haciendas de los jesuitas en México, de acuerdo a los avalúos presentes en los documentos históricos. Los valores son en pesos. Y para la hacienda de la Florida, para el año de 1777, estos son los datos. El valor de la infraestructura se divide tanto en física, como las caballerizas, saurdas, cercas, canales de irrigación, puentes, represas, jagüeyes y corrales, y la infraestructura social, el valor de las casas centrales, las habitaciones en general de sirvientes y mayordomos, y las iglesias. El valor de los bienes de uso durable es comprendido en las carretas, aperos y muebles en general. El valor de los bienes suntuarios se refiere a ornamentos de iglesia y campanas. En otro cuadro se menciona la extensión aproximada de la hacienda: 264 caballerías, unas 11.352 hectáreas, sin contar un pedazo de tierra de 400 varas de largo por una cabezada, como de 150 de ancho, y por la otra como 60. Otro dato indica que el número de cabezas de ganado vacuno en la hacienda, al momento del avalúo efectuado en 1767 y 1768, era de 1031. De los anteriores datos pueden inferirse varias conclusiones. La hacienda de la Florida era en realidad un centro de producción mixto. El elemento fundamental de la propiedad residía en sus tierras, que ocupaban más de las 3/4 partes de su valor. A continuación seguía el ganado y al final la infraestructura física y social, el 6.1% de su valor. Los bienes suntuarios en ese entonces no existían. Estos últimos datos son importantes en la evaluación arquitectónica, puesto que indican que por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII el casco era poco importante y su capilla no revestía valor alguno. La producción básica de la hacienda era la crianza de ganado, lo que se refleja en la gran cantidad de tierras que poseía. El maguey ocupaba el segundo lugar en cuanto a la producción, y las tierras destinadas a su cultivo eran, en promedio, más valiosas que inclusive las tierras de pastoreo. En el interesante artículo de Riley se señala que la hacienda de la Florida fue adquirida por el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de los jesuitas en 1723, junto con las haciendas de Santa Rosa y Tepenené.
La adquisición creciente de propiedades que dependían del centro ubicado en Santa Lucía, cerca de Tecámac, actual Estado de México, fue una forma de garantizar las ganancias de los jesuitas durante el siglo XVIII. En total, el administrador de Santa Lucía controlaba una propiedad de 150.000 hectáreas aproximadamente, que proveía entre la mitad y la tercera parte de los ingresos totales del Colegio Máximo. Este inmenso conglomerado comprendía las haciendas de San Javier, Tepenené, San Pablo, Chicabasco, Santa Rosa, La Florida, La Negra y Ocuila, así como la misma Santa Lucía. La Florida fue la propiedad más retirada hacia el norte. En cuanto a los salarios, variaban en cada hacienda. En Santa Lucía, por ejemplo, un gañán ganaba 2 reales diarios, mientras que en las haciendas de Chicabasco y San Pablo solo les pagaban 1,5 reales por día, y en la Florida únicamente 1 real. Tal vez la lejanía y la marginalidad de ese centro de producción redundó en ese factor económico. La inestabilidad y fluctuación constante de la mano de obra en las haciendas jesuitas obligó a buscar mecanismos de retención, como el cambiar tierra por trabajo. En 1753, a los indios de Chicabasco se les rentó un trozo de tierra cerca de la Florida, a cambio de que aceptaran trabajar para esta hacienda y otras haciendas jesuitas de la zona. Y como dijimos en un principio, después de la expulsión de los jesuitas, Romero de Terreros adquirió varias de estas propiedades. Posteriormente, la memoria oral de los vecinos del lugar resguarda informaciones interesantes. Por ejemplo, el último dueño de la hacienda se llamó Alejandro Atié, propietario igualmente de la hacienda de Ocotzá en Izmiquilpan, así como de terrenos por Tecomate y Tonaltongo. La Florida era una hacienda muy rica, producía pulque. Fuera de la hacienda se levantaba el tinacal, del cual no hay ningún resto en la actualidad. Además, se vivía de la siembra de maíz, piñones, nueces, cebada y frijol. También contaba con una gran cantidad de reses y caballos. Al parecer, el albañil maestro de obras, quien reedificó la capilla de la hacienda, fue también el responsable de la construcción del templo del Saus, en el mismo municipio del Cardonal. El hacendado le pagaba al jornalero 25 centavos diarios. A los trabajadores los trataban mal, los pateaban y golpeaban. Al momento de la revolución, el propietario vendió lo que pudo y lo demás fue saqueado. Queda en la memoria colectiva la quemazón de la hacienda por el año 1914. En ese entonces, la Santa de la Advocación estaba resguardada en Izmiquilpan. El ganado se encerraba en el interior de la capilla, la cual se llenó de estiércol. Fue hasta 1940 cuando se comenzó a arreglar dicha capilla. El casco en la actualidad no tiene dueño. Los ejidatarios lo utilizan como bodega de planta de luz, otra más para guardar refrescos y cervezas, y un espacio para los coheteros. Cada mes se ofrece una misa a cargo del párroco del Cardonal. El camino carretero se construyó a partir de 1962 hasta 1964. A pesar de ser una comunidad pobre y retirada, los vecinos se las arreglaron para construir un jaripeo
durante 1997 para satisfacer la predilección por las peleas de gallos, el torito, carreras de caballos, etc. Los informantes en este caso fueron los señores Eusebio Martínez Ramírez y el señor Juan Martínez Ángeles. Información vertida en el año de 1998. Otra hacienda de Romero de Terreros fue esta, la de Tepenené. Seguiremos analizando este apasionante tema de los mayorazgos en Hidalgo en una siguiente conferencia. Gracias y saludos.